Presentación del libro Los mandamientos filosóficos de Dios. El amor es justicia distribuida, una guía para la vida basada en la filosofía bíblica y el Papa Francisco, por el doctor Sergio Antonio Rueda Delgado, PhD, especialista en hermenéutica, historia, lenguas bíblicas y arqueología por la Universidad de Texas en El Paso y el Instituto Bíblico Antioquía. Decía el filósofo José Rubén Sanabria: el mundo en que nos ha tocado vivir se asemeja a un inmenso cementerio. Las suntuosas ciudades se construyen sobre las ruinas de muchos valores que parecían indestructibles. Entre esas ruinas está el cadáver de Dios. Y Nietzsche decía: Dios está muerto. Pero yo no lo maté, lo encontré muerto el espíritu de mi época. ¿Qué atestiguó Nietzsche para decir eso? Pues que yo estaba muerto porque los valores reales que Dios predicaba del amor, la justicia, la equidad y el amor al prójimo ya no existían en su época. Existía la corrupción eclesiástica, la corrupción de los gobiernos que cobraban impuestos de más, el abuso al pobre, los precios excesivos, la usura de los banqueros. Y actualmente vivimos esos valores, antivalores cristianos, con pseudolíderes como el líder de la Luz del Mundo, el pastor que acusaba de abuso sexual, y ahora la entronización de Donald Trump para la defensa de la iglesia y su doctrina, cuando él genera odio y convence a sus conciudadanos de que detesten a los negros, a los blancos, se burla de las mujeres, se burla de las personas con discapacidad. Esos líderes están tomando control a través de las corporaciones mundiales. ¿Qué te presentamos en este libro? Pues la verdadera doctrina, no la imagen solamente de esa de Jesús, el crucificado, al que está clavado en la cruz con espinas ensangrentado, la tortura que le aplicaron a los romanos, que era a los sediciosos, y que se le aplicaron a Jesucristo. Después los judíos pagaron. Tito, el general romano, crucificó 500 judíos diariamente en el año 70, según el historiador Flavio Josefo. Pero este libro te va a presentar qué habla y qué dice los textos bíblicos respecto a la corrupción, a la usura, a la drogadicción, a la migración, incluyendo el caso de Juárez. ¿Qué dicen los expertos del libro? El doctor Stanley Krippner, autor de Un psiquiatra en el paraíso, PhD, filosofía fundamentada para el éxito en la vida. Cómpralo, pero más importante, aplica sus principios en tu vida. Sabiduría milenaria bíblica aplicada a la vida cotidiana. Doctor Moisés Salinas Friedman, PhD, es decano de la Facultad de Psicología, Universidad Hebrea de Jerusalén. Hoy más que nunca, la doctrina cristiana requiere de defensores de la fe. Ante la perversión de la doctrina cristiana que predica el amor, la compasión, la humanidad, con el advenimiento de falsos profetas, pastores cristianos y no cristianos que han ungido a Donald Trump, que por sus características de perversidad, de maldad, de querer dañar, de querer perjudicar, de querer guerrear contra un país que no le ha hecho nada, acusando a miles y satanizándolos de drogadictos, malas personas que comen gatos, habría sido interpretado hace un par de décadas por los pastores cristianos y los movimientos de la fe como el anticristo. Tal vez no lo sea, pero sí es víctima del efecto Lucifer. Está como los falsos profetas del Antiguo Testamento, aparentemente defienden la fe cristiana, está promulgando ya que la Biblia se lea en las escuelas, lo obligado de mantener la doctrina del aborto de la iglesia cristiana. Y los cristianos de Utah y muchos de los cristianos que votaron por él, parece ser que necesitan de un defensor que satanice, que torture a gente expulsándola del país, muchos injustos como los Dreamers o niños que nacieron en Estados Unidos y crecieron ahí y que injustamente se les podría deportar. Esto no es cristiano, el Papa Francisco lo dijo cuando estuvo en Ciudad Juárez, no es de cristianos construir muros, sí creemos en una migración legal organizada. Y es por esto que en estos tiempos vienen falsos profetas y la Biblia lo ha advertido que al final de los tiempos habría falsos profetas que aparentemente defenderán la verdad, pero realmente había detrás intereses malévolos, económicos, de monopolio, de poder, de discriminar, de hacer racias de carácter étnico y satanizar en general
a las minorías. Dice el libro de Mateo, capítulo 7, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Amenaza, hostiga, se burla de las mujeres, se burla de las personas con discapacidad. ¿Será el anticristo? No quiero especular sobre esas cuestiones religiosas, pero ciertamente se parece mucho. Y por eso es que buscamos defender la fe, ir al verdadero cristianismo, y por esa razón estamos reimprimiendo nuevamente nuestro libro, Los Mandamientos Filosóficos de Dios, que vamos a escribir a continuación, pero por lo pronto queremos que ustedes sepan de que vivimos tiempos difíciles y que lo mismo que sucedió con los cruzados y lo que sucedió con el Santo Oficio en México, se quiere imponer la doctrina a través del poder, no con la prédica del amor, que es lo que Cristo le encargó a los apóstoles, ir a dar a conocer su mensaje de amor, de paz, de ayuda al pobre, y no el de odio, el de discriminación por tu piel, por tu color, por tu raza. Eso es el mensaje verdadero cristiano. Entonces vamos a hacer este análisis más adelante, pero esta es la introducción del libro Los Mandamientos Filosóficos de Dios que reimprimimos como defensa de la fe y que es la verdadera fe cristiana. Aquí observamos a un Jesucristo a punto de ser crucificado, cargando la cruz rumbo al Gólgota, el cerro de la calavera, donde va a ser clavado en una cruz. Le va a colocar una corona de espinas y lo van a dejar asfixiándose, sediento, para que quede ahí 3 o 4 días y muera de inanición bajo la brutal intemperie, el calor, el frío. A veces duraban 3 o 4 días ahí en el proceso de muerte. Esta es la imagen de un Jesús que nos han presentado a través de la historia. Y era una tortura infame contra los sediciosos, que era un crimen político. Significaba que quería atentar contra el Imperio Romano. No lo podían acusar de eso, pero los rabinos judíos se las arreglaron para convencer a Pilatos. Primero buscaron con Herodes el Grande, con el que compartían y departían de la gran fortuna de este rey, que en gran parte recibía 300 talentos al año de impuestos, que es el equivalente a cada talento a $300,000, y los compartía con esta élite religiosa de los rabinos, que eran los cuidadores del imperio, eran los que le representaban el oído del imperio romano, de quien se rebelaba contra el imperio, y a cambio de eso pues recibían los beneficios del oro del templo, participar en las francachelas, reducción de impuestos, beneficios para participar en la realeza romana, en la realeza de los reyes de Judea con Pilatos y Herodes, y similar a la simbiosis que existe aquí entre muchos religiosos y la élite política como en Estados Unidos y en México también. Entonces, al no poderlo acusar, pues dicen que se quiere rebelar, y la principal razón fue un acto de total rebeldía, de carácter más político y de justicia social, que Jesús realizó al momento de ir con un látigo y sacar a los comerciantes, a los usureros, a los banqueros, a los comerciantes de productos que los vendían muy caros para el pueblo. Y esta imagen de Jesús la ha interpretado como un Jesús que se sentía ofendido porque estaban cometiendo sacrilegio al vender productos en el templo. Ofendían la santidad de Dios. No, muchos han equivocado. La otra imagen de Jesucristo, más que el Cristo crucificado que nos muestran cuando entramos a la iglesia, que yo vi en la primera comunión, cuando hice mi primera comunión, tenía mis 8 años y el sacerdote me había enseñado, pues para que yo fuera sacerdote, me enseñó historia, teología, en parte de lengua bíblica, yo estaba muy chico, y cuando hago mi primera comunión, yo entro y me impacta precisamente esta imagen de este Jesús crucificado, ensangrentado con la corona de espinas, que me dice, se sacrificó por ti, para que tú te salves. Y sientes una compasión y un deseo de ser bueno, de amar al prójimo, de no responderle al enemigo, poner la otra mejilla, de no ambicionar las cosas terrenales, que sí eran parte seminal del mensaje de Jesucristo. Pero en gran parte, esta otra imagen de un Jesús que aunque predicaba el amor,
va con un látigo y saca a todos los corruptos. Él se pronunció a favor de los pobres, al grado de que pedía que no les cobraran tantos impuestos. Por eso es que Zaqueo le ofreció a Jesucristo, el cobrador de impuestos, regresarle 4 veces más a quien le hubiera cobrado impuestos de más. Y al rico le pide que más equitativamente distribuya el dinero. No se habla del autocuidado personal, de cuidar la creación de Dios, es solo de la cuestión ecológica, la corrupción, la usura. Jesús había otra imagen de que viviéramos aquí, que defendiéramos nuestros derechos, y es el mensaje general en el libro de Esdras. Se dice que elijamos políticos que tengan conciencia de la pobreza, de la corrupción, que sean honestos, que sean justos. Entonces muchos han separado esto y han llevado a la cuestión a que lo del César es el César y lo de Dios es de Dios. Pero en lugar de predicar el amor y motivar a los gobernantes a la aceptación incondicional del prójimo, del migrante, del pobre, miserable, de los dreamers que están en Estados Unidos sufriendo porque están de manera ilegal en ese país, piden que los expulsen. Donald Trump los sataniza, lo ungen para que defienda la doctrina de Dios y él acusa a los otros de comer perros, cosa que Jesús nunca hizo. Un individuo con trastornos psiquiátricos ya condenado por 34 delitos criminales, punto de dictarle sentencia más bien. Y también el pastor ese, la luz del mundo, que es un abusador sexual, también Donald Trump incluye un delito sexual. Entonces, esta nueva élite de la religiosidad se han vuelto en cómplices de las injusticias. Prefieren defender la doctrina, que los gays los desaparezcan, que no se aplique el aborto, que no se practique, que no se den fondos. Y todo esto conlleva no la defensa del amor y la tolerancia y la prédica de Jesucristo. Lo quieren hacer como lo hicieron los españoles al conquistar América, donde viene la Santa Inquisición y a base de brutalidades inculcan el cristianismo a los indígenas nativos. Pero cuando alguien se rebelaba contra el imperio español, contra el gobierno español, pues la iglesia se encargaba de dar el pitazo, o la misma iglesia lo acusaba de herejía y le aplicaban el serrucho, que era abrirlo de piernas y cortarlo hasta los intestinos para que falleciera. O era el potro, o era la bola de pera metálica que le introducían a los homosexuales en el ano. Hoy la iglesia no puede hacer eso, pero Donald Trump se va a practicar la defensa, lo ungieron, lo oraron por él, y el cinturón bíblico, que son como 9 estados que lo apoyan incondicionalmente, y son el 44% de los votos, pues están convencidos que él es el defensor que ellos necesitan. Esta simbiosis de religiosos con políticos son falsos profetas. Jesús los condenó y no quieren perder los privilegios, estas vestiduras que llevaban tan lujosas, artículos bíblicos, en papel pegados en la frente y decían: nosotros somos santos, somos los separados, elegidos de Dios, somos los privilegiados. Como ahora hay una casta especial, ¿verdad?, dentro de la política, dentro de la alcurnia, dentro de los grupos de ricos, de la burguesía, que satanizan al miserable. Jesús condenó, no se equivoquen, condenó la pobreza, condenó el excesivo cobro de impuestos, condenó a los corruptos y nos invitó a proteger el ambiente en cuestiones ecológicas. Es precisamente de lo que trata este libro, de llevar al código da Vinci, de realmente qué dijo Jesús, qué dice la Biblia respecto a lo que está sucediendo en este siglo XXI con los falsos profetas. El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de comercio en vez de un lugar de oración. ¡Palomas! 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 Enérgico y poderoso, llegó Jesús al templo de Jerusalén a atacar a los usureros, a los corruptos, a los comerciantes, depredadores que cobraban de más al pobre. Esta es la imagen de Jesús que no se nos ha enseñado, el de defender nuestros derechos, el defender la justicia y el buscar la equidad. Son estos los mandamientos que mostramos en este libro, que esperamos se adentre en él para que conozca la esencia del verdadero evangelio y lo que realmente nos han predicado. No las falsedades, no los falsos profetas, no la religiosidad.